Buenos días, en el video de hoy vamos a estar hablando sobre psicología del trading. Creo que es una de las bases, en el video anterior hablamos de eso, que es una de las bases que nos va a permitir a nosotros lograr esa rentabilidad y lograr ser un trader completamente, ya que la psicología va a ser prácticamente hasta más, incluso del 80% lo que va a determinar si lo logramos o no lo logramos, entre comillas. Entonces creo que es un aspecto al que hay que dedicarle tiempo y que hay que dedicarle un análisis y una profundidad prácticamente necesaria. Vamos a estar hablando sobre fundamentalmente aceptar las pérdidas y dominar nuestras emociones. O sea, dominar nuestras emociones no significa anularlas, no significa no sentirlas, sino más bien saber cuando estamos en ese estado, saber cómo manejar ese estado, saber alejarnos, saber cuándo sí, cuándo no. Vamos a desglosar aquí una guía para transformar lo que viene siendo nuestra batalla mental, que se va a convertir en nuestra mayor ventaja. O sea, esa psicología que se está aplicando en nuestra contra, como vemos aquí, es prácticamente un enemigo invisible, lo vamos a pasar a convertir en nuestro amigo invisible prácticamente, porque lo vamos a usar en vez de en contra a nuestro favor. Entonces, ¿cómo vemos la psicología? Prácticamente la psicología en el trading va a ser lo que nos va a permitir a nosotros convertirnos en, entre comillas, robots, en personas muy técnicas, muy precisas y no dejarnos guiar las demás, por las demás cosas, o sea, prácticamente nuestras emociones, ya que para lograr ser rentable en el trading, por más conocimiento que tenga, o sea, como vemos aquí, puedes dominar todos los indicadores técnicos, conocer cada patrón de vela japonesa, entender prácticamente todo el análisis fundamental, pero si tu mente no está preparada, no está capacitada, todo ese conocimiento se va a desvanecer. ¿Qué va a pasar? Tienes al conocimiento atado, ya tienes todo el conocimiento que necesitas. ¿Qué va a pasar con la psicología? Se te va a interponer en el medio y te va a alejar de ese conocimiento. ¿Qué te va a hacer pensar? Que no tienes ese conocimiento. Y ahí empieza una bola de nieve porque quieres adquirir nuevo conocimiento. Por tanto, necesitamos dominar esa psicología. ¿Para qué? Para tener y mantener nuestro conocimiento sólido, fijo en nuestra mente y que no nos ciegue esa psicología, perdón. Recuerden que no pierde el que comete un error, pierde el que no aprende de él. No hay que frustrarnos cuando tenemos una pérdida, porque aquí la pérdida va a ser inevitable en el trading. Por tanto, no podemos frustrarnos, más bien aprender de ese error. No se trata de esa presentación que vamos a hacer ahora de psicología, no es sobre estrategias técnicas, no es sobre indicadores, no es nada sobre eso. Vamos a enfocarnos en lo que realmente determina tu éxito en mayor gama, ¿no? Tu capacidad para gestionar esas emociones cuando el mercado te pone a prueba, cuando cometes cada error, cuando son los momentos más tensos que vas a pasar como trader. Primero, como les decía, es aceptar que la pérdida es inevitable, vamos a perder sí o sí, tomemos el trade perfecto, tomemos todo lo que queramos, en algún momento vamos a enfrentarnos con la pérdida. Por tanto, tenemos que aprender a manejarla, tenemos que aprender a dominarla. Toda operación que abres en el mercado implica riesgo. Es riesgo que tenemos que aprender a asumir. Si sabemos que vamos a tomar una operación y que tenemos la posibilidad de perder como la posibilidad de ganar, ¿por qué no aceptar tanto que podemos ganar como que podemos perder? O sea, ¿para qué vamos a poner a arriesgar si no sabemos aceptar ese riesgo? Tenemos que aprender a aceptar ese riesgo. No existe el trade perfecto, no existe la estrategia infalible. La pregunta que nos vamos a hacer no es si voy a perder, sino cómo voy a responder cuando pierda, porque incluso cuando ganamos es muy importante también ver cómo reaccionamos. O sea, porque a veces también caemos en una sobreexcitación y no somos capaces de manejar esa ganancia que tuvimos. O sea, nos sobreconfiamos, empezamos a arriesgar más y caemos en otro tipo de errores. En ese caso vamos a hablar un poquito más de la pérdida, que es lo que realmente más afecta, aceptar esa pérdida. Una vez que tomamos un trade y asumimos, o más bien, vemos que perdemos en un trade, vamos a tener dos tipos de pérdida. Pérdida económica, el dinero que va a salir de nuestra cuenta, que es prácticamente cuantificable, o sea que lo vamos a poder ver la cantidad. Pérdida económica que podemos controlar fácilmente con un stop loss que vimos en el video pasado, y forma parte del costo de hacer cualquier negocio. Si hacemos un negocio y más en el trading, tenemos que aceptar que en algún momento podemos incluso llegar a perder dinero y más cuando estamos comenzando.
Y la otra pérdida en la que nos vamos a centrar sería la pérdida emocional. Va a ser un daño psicológico, como la frustración, la ira, la vergüenza. Esa es la pérdida más profunda y real que podemos experimentar en el trader, ya que va a destruir incluso la carrera de un trader rentable, la puede destruir su nivel psicológico. Un daño psicológico muy profundo no te va a permitir, por más que sepas a nivel técnico y fundamental, no te va a permitir tomar trades de calidad, porque estás siendo controlado por tu cerebro primitivo. Como vemos aquí, vamos a sufrir un secuestro emocional. Cuando perdemos dinero, nuestro cerebro primitivo toma ese control. ¿Qué pasa? Vamos a reaccionar. La amígdala se activa y la corteza prefrontal, que es la responsable de las decisiones racionales, o sea, a través de la cual nosotros pensamos qué vamos a hacer, la corteza prefrontal se activa. Pero cuando en este caso se activa la amígdala, ella se desconecta y en este momento no estamos pensando, sino estamos reaccionando. Cuando te lanzan una piedra, cuando hay un accidente y necesitas correr, lo que se activa es tu amígdala. O sea, no se va a encargar de pensar, necesito esquivar esa piedra, hacia dónde me voy a mover, cómo voy a reaccionar. No, simplemente tu amígdala se activa y reaccionas y esquivas de la piedra o la agarras con la mano, pero es algo involuntario. Tu amígdala automáticamente se va a encargar de eso, y eso es lo que tenemos que evitar en el trading. Siempre tenemos que actuar de una manera racional, no dejándonos tomar trades emocionales, le diríamos. No se trata de evitar perder, sino de aprender a perder bien. Tenemos una frasecita muy bonita de abajo que nos va a permitir. ¿Qué pasa cuando perdemos a través de un trade emocional? O sea, no perdemos bien. ¿Por qué? Porque nos dejamos llegar por un trade emocional. No es lo que buscamos. Si vamos a perder en el trading, necesitamos hacer pérdidas, entre comillas, buenas, productivas. ¿Por qué? Si nosotros seguimos nuestro plan, que vamos a obtener, que hicimos un trade bien, siguiendo nuestro plan, simplemente es parte. Recuerden, el trade es lo vamos a ver a través de probabilidades. Entonces, es parte de la probabilidad. Pero ¿qué pasa si tomamos un trade porque nos frustramos, porque nos dio ira, y ya quiero tomar un trade, lo tomo, no seguí mi plan, no hice nada? Lógicamente te vas a llevar una pérdida que va a ser emocional. Esa pérdida te va a afectar incluso más que una pérdida siguiendo el plan, porque te vas a dar cuenta luego después y vas a decir, tomé ese trade a través de la frustración o a través de la ira. O sea, no fue un trade siquiera válido en el plan de trading. Entonces, ¿cómo reaccionamos ante esa pérdida? Bueno, lo primero es la clave, el ego. O sea, nosotros siempre estamos en la vida acostumbrados a ser el mejor, que queremos ganar, queremos superar a alguien. Nos enseñan eso. O sea, mientras más igual conocimientos adquirimos, se supone que más buenos vamos a hacer en lo que hagamos, mejores vamos a ser. Entonces, se supone que eso es algo prácticamente innegable. Mientras más trabajamos duro, mientras más conocimiento adquirimos, se supone vamos a ser el mejor. ¿Y qué significa ser el mejor? No errores, no equivocaciones, siempre estar arriba. No se gana siempre. Aunque seas más inteligente, aunque seas mejor, no se gana siempre. No, tenemos que empezar a aceptar esa parte de que nos podemos equivocar, incluso siendo entre comillas los mejores. A partir de ahí nos vamos a dar cuenta que tenemos esos dos tipos de reacciones, una reacción racional y una reacción emocional, atrapadas con la amígdala, como decimos anteriormente. El mercado me lo debe, voy a recuperar mi dinero ahorita mismo, en un pensamiento clave en lo que cae la mayoría de personas. Toman un trade y reaccionan a través de este ego. ¿Qué va a pasar? O sea, el mercado me quitó dinero, ¿qué voy a hacer yo? Intentar recuperarlo. ¿Cómo? Tomando malas decisiones. O sea, vamos a tomar trade que no va a seguir el plan, no va simplemente, ok, el mercado vendí, el mercado subió, me quitó, no, ahora sí va a bajar, y vuelves a vender, y ahí está el error. Entonces, empieza a llegar el desastre al tomar decisiones emocionales, empieza a hacer el overtrading, tomar trade que no deberíamos de tomar en exceso, buscando esa venganza del mercado, y empiezan las pérdidas en cascada, una pérdida tras otra, y se hace una bola de nieve que al final nos va a llevar a ¿qué? Al fracaso. Síntomas que podemos identificar para darnos cuenta que estamos atrapados por esa amígdala. Cerramos trades ganadores antes de tiempo por miedo a que se reviertan. Movemos el stop loss durante una operación para darle más espacio. Simplemente no hemos aceptado esa pérdida. Empezamos a mover el stop loss pensando que no, ahora sí. Cuando vienes a ver en qué caes, en una pérdida grande. ¿Por qué? Porque moviste el stop loss, no aceptaste esa pérdida antes de poner el trade. Otro error, abrir operaciones sin analizar. Simplemente cuando nos vamos a vengar no miramos qué, cómo, cuándo. Simplemente ejecutamos solo para recuperar lo que el mercado según nos quitó. Aumentamos el tamaño de la posición después de una racha perdedora.
cuando pienso debería ser lo contrario. Cuando estamos pasando por una racha perdedora, debemos buscar, primero, alejarnos de los gráficos, segundo, disminuir nuestro riesgo, porque quizás esa racha perdedora nos está afectando a nivel psicológico y no lo sabemos percibir. Por tanto, debemos ser inteligentes y reducir nuestro riesgo para no caer en esas pérdidas si estamos tomando trades emocionales. Y el último error sería operar sin plan, dejándose llevar por impulso, por las emociones. Si no tenemos un plan a seguir, ¿de qué manera nosotros vamos a ser precisos, vamos a ser técnicos, vamos a exigir algo del mercado si no tenemos un plan y nos vamos a dejar siempre llevar por nuestro impulso? Yo pienso que va a subir, yo pienso que va a bajar y tomas un trade. No, cuando el ego opera, el trader desaparece. Cuando caemos en esas emociones ya no eres un trader, ya simplemente eres alguien más que está operando según lo que siente, según lo que piensa. Ahora, para transformar esa pérdida en mejora vamos a tener dos ciclos. Podemos caer en el ciclo destructivo o en el ciclo constructivo. En el destructivo vamos a ¿qué? A ver esa pérdida de dinero, esa pérdida real que hicimos en un trade, va a proseguir. Que me frustro, ya digo, no lo hice bien, no lo ejecute bien, estoy cayendo en esto, este error, no sé qué, y te empiezas a frustrar y tú mismo te empiezas a sabotear. Operas impulsivamente, intentar vengarte y pierdes más. Y ese ciclo una y otra vez. ¿Qué pasa lo contrario? Un ciclo constructivo. Si estamos aplicando nuestro plan y perdemos un trade, aceptamos el resultado. O sea, ok, perdimos un trade. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué sigue después? Analizar sin ego, sin pensar que eres el mejor, sin pensar que lo sabes todo. No, analizamos ese trade y vemos qué error pudimos cometer. Si ese error fue parte del plan, cumpliendo el plan, y ese trade no tiene ningún error, pues básicamente seguimos porque es probabilidad, pura probabilidad. En caso de que cometamos algún error, que nos salimos en algún punto del plan o algo así, podemos ajustar y mejorar. O sea, después de cada trade, de cada pérdida, vamos a hacer nuestras tres preguntas, básicamente para determinar si seguimos o no el plan, si fue una decisión emocional o no. ¿Seguí mi plan de trading? Si la respuesta es sí, si seguiste tu plan de trading y aún así perdiste, simplemente una probabilidad, como les decía. El mercado no siempre coopera, el mercado no siempre va a hacer lo que queramos. Tenemos que aceptar esa pérdida como parte de la probabilidad. Segundo, hubo algún error técnico, como les decía, interpreté mal la configuración, entré en un momento equivocado. Aprendemos de ello, ajustar y mejorar una y otra vez y no cometer los mismos errores. O sea, mejorar significa no cometer el mismo error y ajustar lo que hicimos mal. Ahora, una decisión emocional, ese es el verdadero problema. Si el ego o el miedo decidieron por ti o alguna otra emoción, necesitas trabajar en tu disciplina. Recuerda, incluso ejecutando todo perfectamente, puedes perder. Aunque sigas tu plan, puedes perder. No significa que fallaste, significa que entendiste que el trading es un juego de probabilidades y no de certezas. No vamos a tener la verdad en nuestras manos de decir el precio se va a mover así o se va a mover de una forma determinada. No. Vamos a trabajar a través de probabilidades. Siguiente punto, el poder del stop loss y la gestión de riesgo. ¿Qué nos va a permitir eso a nosotros? Controlar nuestra pérdida. Vamos a tener 5 resultados posibles cuando tomamos un trade. Break-even, salir sin ganar ni perder prácticamente. Ganancia grande, un trade alcanza su objetivo completo. Ganancia pequeña, sales con algo de beneficio. Una pérdida pequeña, tu stop loss te protege. O una pérdida grande, esa debe eliminarte. ¿Por qué? Ni siquiera lo explico. Porque una pérdida grande significa que cometiste algún error en tu plan de trading. ¿Por qué vas a cometer una pérdida grande si tú necesitas un stop loss, un stop de pérdida? La clave del trading rentable no es ganar siempre, es eliminar esa pérdida grande, o sea, tener solamente estos 4 aspectos. Teniendo esas 4 haces aquí, esas 4 armas, vamos a tener que si nos mantenemos disciplinados ejecutando nuestro plan de trading, que vamos a terminar en ganancias. ¿Por qué? Porque tenemos ganancias grandes, ganancias pequeñas, break-even y una pérdida pequeña. No existe la posibilidad de perder más. Un trader puede tener un 40% de operaciones ganadoras y aún así ser consistentemente rentable si sus pérdidas, siempre y cuando sus pérdidas estén controladas y sus ganancias mayores. O sea, en el momento en que perdemos pequeñas cantidades y en el momento que ganamos podemos ganar pequeñas cantidades o grandes, y ahí es donde está tu ventaja. Aún así, no aceptando el 60% de los trades, o sea, perdiendo el 60% de las veces, perdiendo trades de manera consistente, 60% de las veces, fíjense, aún así podemos ser rentables. Siempre y cuando mantengamos nuestra gestión de riesgo, que vamos a estar por delante. Sin gestión de riesgo vamos a cometer pérdidas grandes y vamos a empezar a disminuir nuestro capital. La matemática es clara, o sea, no falla, eso no falla. Una estrategia mediocre, fíjense que importante, una estrategia mediocre con excelente gestión de riesgo puede sobrevivir y mejorar.
Incluso si tenemos una estrategia que no es muy buena, no nos da los resultados que esperamos, si nos mantenemos constantes con esa estrategia, podemos a través de la mejora sobrevivir con esa estrategia y hacerla incluso rentable. Pero si tenemos una estrategia, la mejor, la más rentable, lo que quiera, sin una gestión de riesgo, nos llevará inevitablemente a la quiebra. El stop loss no es opcional, no es negociable. Necesitamos un stop loss sí o sí. Es lo que nos va a permitir nosotros mejorar. Seguir, sobrevivir con este capital. Recuerden que el principal objetivo del trader es mantener el capital, no aumentarlo. Y eso es lo que nos va a permitir el stop loss, mantenerlo. El stop loss no limita tu libertad, sino más bien la protege, como les decía. Va a proteger ese capital. O sea, no te va a limitar a ganar más, no. Simplemente te va a decir, hasta aquí llegué. O sea, ya no. Buscamos en qué mejoramos, seguimos. Ahora, pausas para el control emocional y reglas mentales que podemos tener. No dejar que un mal día arruine nuestra semana. O sea, un mal día no puede terminar, o sea, perdí hoy, ya todo lo demás va a ser pérdida. No. Nuestra mentalidad influye mucho. Necesitamos una mentalidad de prosperidad positiva ante el mercado. La diferencia entre un amateur y uno profesional no está en cuánto gana o en cuánto acierta, sino en qué hace cuando las cosas salen mal. ¿Por qué? Porque lo va a permitir desarrollarse. Por más profesional que quieras parecer, o sea, vas a empezar a caer en cosas, en pérdidas, si no eres capaz de hacer las cosas bien. Cuando empiezan las cosas a salir mal, si no eres capaz de reaccionar bien, el mercado te va a poner a prueba. El mercado más bien no te va a poner a prueba, sino más bien tú de manera automática vas a incurrir en esas pruebas, en esos errores, porque así es, vas a tener que aprender de ellos. No lo puedes negar, no puedes intentar esquivarlo porque van a llegar de una manera u otra. Y tu respuesta va a determinar tu supervivencia o no en el mercado. Reconocer las señales de alarma. Vamos a reconocer cuando estamos capturados por esa amígdala, cuando estamos en un punto donde no debemos operar. Tenemos estrés, fatiga mental, pensamientos de venganza, necesidad de recuperar eso que nos quitó el mercado. Esas son alertas rojas que nos van a decir no operes, o sea, aléjate del mercado. Como aquí, implementar una pausa obligatoria. Después de 2 pérdidas consecutivas o cuando sientas que tu juicio está nublado, detente, apaga las pantallas. Muchas veces nos exponemos demasiado a los gráficos y nuestro cerebro no es capaz de procesar tanta información o incurre en una fatiga mental, lo que no le va a permitir procesar naturalmente y eficientemente la información y no nos va a permitir tomar decisiones correctamente. ¿Qué podemos hacer? Volvemos a la simulación. Si perdiste ya la confianza, regresa a operar en demo o con lotes más pequeños, posiciones, tamaño de posiciones más pequeños que te van a permitir a ti volver a ese equilibrio mental. Y retoma cuando estés listo, no hay prisa, el mercado está ahí mañana, pasado, el mes que viene, ahí va a estar. Simplemente tómatelo con calma porque no sirve de nada hacerlo rápido, intentar ganar rápido, si no lo vas a hacer, o sea, vas a intentar ganar rápido y no lo vas a lograr. Otra vez y no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque necesitas calmarte, necesitas tener ese equilibrio mental para tú entrar en un trade. La paciencia, para mí, es la virtud más importante del trader disciplinado. Esa disciplina y paciencia es extremadamente premiada en el mercado. No es esperar la oportunidad perfecta, porque incluso, aunque esperemos la oportunidad perfecta, es saber cuándo operar. Recuerden, cómo estamos mentalmente. Aunque tengamos el trade perfecto en nuestras manos ahí al frente de nosotros, por más que lo esperemos y seamos pacientes, si no tenemos la capacidad mental de ejecutar en ese momento con precisión, aceptando el riesgo, sin mover nuestros stop loss, sin mover nuestros profits, sin hacer y tomar decisiones que no debo, no lo voy a lograr. Recuerden, nuestro cerebro puede estar en constante mejora. Nuestro cerebro tiene la capacidad que la neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para reorganizarse, crear nuevas conexiones neuronales y cambiar patrones de comportamiento. ¿Esto qué significa? Que podemos entrenar nuestra mente para reaccionar ante las pérdidas y reaccionar ante cualquier conocimiento, ante cualquier cosa que nos pueda poner la vida. Esa neuroplasticidad es lo que nos va a permitir a nosotros esa mejora constante. Cada vez que experimentamos una pérdida y elegimos responder con análisis en lugar de una emoción, ahora sí, vamos a fortalecer las conexiones neuronales de la disciplina, de ese análisis. Con el tiempo la respuesta calmada se vuelve automática, o sea, tu cerebro, al implementar esa mejora, esa reacción, yo quiero que reacciones así, al tú darle ese patrón, una y otra vez, el cerebro lo va a hacer automático, ya sabe qué tiene que hacer, o sea, no se lo tienes tú que decir ni pensar.
Vamos a incurrir en este proceso. Primera pérdida, reacción emocional intensa y difícil de controlar. Tu cerebro es capturado por la amígdala y automáticamente reaccionas como tú crees. Si estás molesto, si estás como estés, vas a reaccionar mal y vas a tomar un trade emocional. Después de 10 pérdidas procesadas. Procesadas significa que le dijimos al cerebro, necesitamos tomarnos con calma esto, necesitamos pensar, necesitamos analizar y seguir. O sea, eso no es definitivo, vamos a mejorar, empezar a reconocer patrones, pausas antes de reaccionar. Después de 50 pérdidas procesadas, la pérdida se convierte en información y no es amenaza. ¿Qué pasa? Tu amígdala no se va a activar. ¿Por qué? Porque no estás sintiendo amenaza, no estás sintiendo atacado por el mercado, sino más bien estás recibiendo una información y tú vas a decidir cómo procesarla de manera consciente. Después de 100 pérdidas procesadas, ¿qué pasa aquí? Tu cerebro desarrolla una respuesta automática. Analizamos, ajustamos, siguiente operación. Ya él sabe lo que tiene que hacer. O sea, ya sabe cómo procesar esa información, qué tiene que ajustar y qué no. Y si es una pérdida normal o no. O sea, dentro del plan de trading. Aquí en ese estado es cuando vamos a llegar a un flujo. O sea, nosotros vamos a entrar en ese círculo en el que vamos a empezar a crecer y crecer. No te sabotees por una pérdida, úsala como entrenamiento mental. Cada pérdida bien procesada te hace más fuerte emocionalmente para la siguiente. Por tanto, usémosla, mejoremos y aumentemos la capacidad del cerebro de asumir esa pérdida, de mejorar a través de esas pérdidas. Vamos a tener aquí otro aspecto fundamental en el que la mayoría de traders caemos: las expectativas contra la realidad. Tres cosas fundamentales: lo que creemos saber, lo que realmente sabemos y lo que aplicamos bajo presión. O sea, lo que creo saber. ¿Cómo voy a comprobar lo que creo saber si sí lo sé o no? A través de un conocimiento comprobado. O sea, vamos a ejecutar en el mercado, vamos a aprender, vamos a estar sometidos a factores de estrés en todas las etapas, y a eso me va a dar que lo que realmente yo sé, o sea, que realmente yo sé en el mercado, sacando así mis habilidades reales y lo que soy capaz de aplicar bajo gestión. O sea, vamos a tener el conflicto entre la teoría y la práctica, lo que yo pienso que sé y lo que realmente puedo aplicar bajo presión, bajo mis habilidades reales. Entonces, vamos a tener ese conflicto entre estas tres versiones de nosotros como trader. Lo que creo saber: he leído libros, visto videos, entendemos los conceptos en tu mente, tienes todo claro, todo está perfecto. Ahora, lo que realmente sabes, cuando pones a prueba ese conocimiento en simulación o con lotes pequeños, ahí descubres las brechas, descubres tus puntos débiles, tus puntos flacos que tienes que mejorar. Es el punto de mejorar, es donde está el detalle. No frustrarse, sino más bien mejorar, innovar lo que podemos aplicar bajo presión. Cuando hay dinero real en juego y el mercado se mueve en tu contra, sigues el plan, eres capaz de hacer eso. Eso es lo que tenemos que mejorar. Pase lo que pase, sea la situación, buscar esa mejora, buscar la esquita que le podemos sacar al mercado de mejora. Las expectativas, esas expectativas elevadas que tenemos son el enemigo del aprendizaje. ¿Por qué? Porque esas expectativas nos van a subir incluso el ego. O sea, vamos a pensar que lo sabemos todo, que lo conocemos todo, que no tenemos por qué incurrir en una pérdida. Si esperas ser rentable desde el primer mes, cada pérdida se sentirá como un fracaso personal. No vas a ser rentable en el primer mes, necesitas aprender, necesitas conocer. Es una habilidad que toma años dominar. Cada pérdida se convierte en un feedback valioso. ¿Por qué? Vamos a obtener lo que podemos mejorar, mejorarlo y así sucesivamente. Mejoramos un poquito. Cuando vienes a ver, ya no incurres en una serie de errores que incurrías antes. Ya no vas a estar nublado por muchas cosas. Te vas a empezar a tener claridad, vas a empezar a ser rentable. No es suficiente con saber, hay que mantener la calma cuando todo tiembla, cuando el mercado nos pone a prueba. Necesitamos mantener la calma. Por más conocimiento, el conocimiento no nos va a servir de nada si somos capturados por esa amígdala y actuamos de manera emocional. ¿Por qué? Porque el conocimiento se va a ir, nos va a dejar solos si nos dejamos tragar por esas emociones. Para eso necesitamos ¿qué? Tres cosas básicas: plan, simplicidad y paciencia. Los tres pilares de un trader sostenible. Primero, un plan claro. Un plan claro que me va a decir a mí cuándo, cómo, dónde ejecutar mi trade. Ejecución simple, o sea, algo básico: ejecutar. No tienes que pensar para ejecutar. Si tu plan está claro, no necesitas pensar para ejecutar. Y paciencia inquebrantable. ¿Qué nos va a dar esto? Llegar a nuestro plan. ¿Por qué? Nuestro plan nos decide ciertos parámetros. Si no esperamos con paciencia que eso se cumpla, vamos a ejecutar saltándonos el plan. No vamos a, por más que ejecutemos de manera automática, no seguimos el plan, no tiene sentido. No necesitamos un sistema complejo, necesitamos un plan
que puedas seguir constantemente y que lo puedas mejorar. Incluso cuando estés cansado, estresado, después de una pérdida, lo puedas ejecutar. ¿Por qué? Porque no estás atrapado por las emociones, simplemente estás ejecutando un plan. Esa simplicidad te va a dar el poder. Para eso necesitamos definir nuestro edge. ¿Qué es nuestro edge? ¿Cómo voy a operar? O sea, qué configuración, en qué condiciones de mercado. Escríbelo, ese va a ser tu plan de trading, o sea, tus especificaciones simples de por qué y cómo estoy tomando un trade, establecer nuestras reglas de riesgo y revisar semanalmente nuestro progreso, ir analizando. Un resumen de los puntos más importantes creo que tiene el seminario o el taller. Aceptar que las pérdidas son parte del proceso, no las evitamos, aprendemos y gestionamos nuestras pérdidas. Segundo, protégete con gestión de riesgos impecable. El stop loss es tu mejor amigo, no tu enemigo. La importancia del stop loss y de aprender de la pérdida es fundamental y te va a permitir mejorar y mejorar y mejorar. Seguir adelante, pase lo que pase, porque si lo peor que puede pasar es que pierdas, y si pierdes y aprendes algo de eso y mejoras, pues ¿qué más te queda más que el éxito, más que lograr la rentabilidad? Aprender con humildad cada error sin sabotearnos a nosotros. El ego es su mayor obstáculo. Pensar que ya lo sabemos, que no nos equivocamos. No, sí nos podemos equivocar, sí podemos cometer errores y podemos aprender más y más y más. Cultiva una mentalidad de mejora continua. Cada día es una oportunidad de ser un mejor trader. Aprende un poquito más. No significa cambiar todo, porque mucha gente incurre en eso. Están aprendiendo una estrategia de un mentor, cambian de mentor, cambian de estrategia. Ya todo se vuelve diferente, muy confuso. No enfóquense en algo, manténganse ahí mejorando, mejorando, mejorando. Y ahí es como que yo quiero aprender a pintar, después quiero aprender a correr, pero no llevo ni un mes aprendiendo a pintar porque ya me topé con una serie de elementos que no quiero. O sea, no, me cuesta mucho trabajo manejar el pincel, no sé. Y ya, por eso ya dejé, entonces empiezo a correr. Pienso que empezando a correr ya lo voy a lograr. No, simplemente mejoro en lo que... Si quiero pintar, no sé manejar, aprendo a manejar el pincel. Aprendo a poner el lienzo, aprendo todo lo que necesite, pero voy mejorando continuamente para lograrlo, si no nunca lo voy a lograr en ningún área. No es el mercado el quien te derrota, eres tú cuando dejas de aprender. O sea, dejar de mejorar, dejar de aprender por el ego, no es una solución, es todo lo contrario. O sea, va a ser lo que nos va a llevar a la derrota total. No se trata de ser perfecto, se trata de ser consistente, disciplinado y suficiente o humilde para admitir cuando necesitas mejorar y mejorar. Tu mayor ventaja competitiva no es tu estrategia técnica, es tu capacidad para controlar tus emociones y tomar decisiones racionales bajo presión, tu capacidad igual de mejorar. El mercado va a estar ahí mañana, asegúrate de que tú también mantente en el mercado, mantente en ese flujo de mejora continua y créeme que tarde o temprano lo vas a lograr.